Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Usted que participa en este momento, que está en oración, en meditación en la palabra de Dios. Usted que está buscando una comunión íntima con Dios. Sepa que Dios, Él trata con intimidad a aquellos que son sinceros, aquellos que son verdaderos. ¿Quién conoce? Yo soy un pecador, soy una persona llena de errores, solo hago aquello que no debería ser hecho. Mi Dios, ten misericordia de mí. Dios oye. Él oye tanto a usted como a mí. Y hay más. Él atiende a los clamores de aquellos que lo invocan con sinceridad. Y lo que existe en el mundo, pero mucho, mucho, mucho en este mundo, es la falsedad, el fingimiento. Lo que más irritó al Señor Jesús aquí en el mundo no fueron los pecadores asumidos. Por ejemplo, la mujer que fue agarrada en infragante adulterio. Ellos querían por causa de la religión. Ellos querían apedrearla. Y Jesús dice, aquel que no tuviese pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Y los religiosos, que eran fariseos, que eran hipócritas, fueron saliendo uno por uno, acusados por su propia conciencia. Entonces, nosotros entendemos que Dios, como la verdad, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él precia por la verdad, la transparencia, la sinceridad, por lo que la persona, ella puede ser la más vil pecadora, pero si ella fuese sincera, transparente, delante de Él perdona, Él salva, Él libera, Él le da su Santo Espíritu para que la persona piense como Él piensa. Es por eso y para eso que el Espíritu Santo viene. El Espíritu Santo viene, el Espíritu de Dios, Él vino para establecer el reino de Dios dentro de aquellos que aceptan a su Hijo Jesús como único Señor, único Salvador. Entonces, la persona que acepta a Jesús como su Salvador es quien dice, mi Jesús, sálvame, yo estoy perdida, perdido, ten misericordia de mí. Entonces, esa persona, ella confiesa su perdición, confiesa sus errores, sus pecados, etc. Jesús salva, Jesús perdona, porque ella esbozó una fe inteligente, una fe racional en la palabra de Dios. Entonces, en la oración que Jesús hace, la oración más larga, la oración que solo Juan registró, Jesús hizo muchas oraciones, oraciones particulares, oraciones privadas, solo Él y el Padre. Muchas veces Él salía, dejaba a los discípulos solos y salía para un lugar para orar y hablar con el Padre. Pero esta oración del capítulo 17 de Juan, Él permitió que su siervo registrase. ¿Por qué?
Esta es la pregunta. ¿Por qué? Porque Jesús quería dejar bien claro que hay dos reinos en este mundo. El reino del mundo que todos conocen y el reino de Dios, que solamente aquellos a quienes les fue revelado conocen. El reino de Dios es una revelación para aquellos que son sinceros. El reino del mundo todo el mundo sabe, conoce. Es el reino del mundo, del pecado. Es el reino de las religiones. ¿Es o no es? Es el reino de las religiones. Religiones para todos los gustos. ¿Es o no es? Y las religiones solo hacen una cosa: separar a las personas. Las religiones, cualquiera sea la religión, separa. Yo estaba hablando con una presidente y yo le dije a ella: Presidente, la religión separa a las personas. La religión hace exactamente lo opuesto de lo que manda el primer mandamiento de la ley de Dios. Y el segundo, el primer mandamiento de la ley de Dios, todo el mundo lo sabe. Todos, usted lo sabe. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. El primer gran mandamiento, solo que la religión pasó a sustituir a Dios en este mundo, porque es el reino del mundo. La persona que adhiere a su religión, ella ama más a su religión que al propio Dios. Fue el caso del propio apóstol Pablo. Pablo era el perseguidor cruel de los cristianos. Pero él era un maestro en su religiosidad. Él era extremadamente educado en su religión, un hombre instruido. Pero él transgredía el primer mandamiento de la Torá, que es el mandamiento: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Él amaba más a su religión que al propio Dios. ¿Es posible eso? Sí, claro que es posible. Tanto es que el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Pablo odiaba a los cristianos. Los encarcelaba cruelmente y permitía que ellos fuesen muertos cruelmente apedreados. Quiere decir, él era extremadamente religioso, pero no observaba ni el primero ni el segundo mandamiento. Los principales mandamientos, la base de todos los demás mandamientos, es: amarás al Señor tu Dios y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, usted vea que la religión hace que la persona quede ciega, absolutamente ciega de entendimiento, aunque la persona sea inteligentísima, capacitada, una persona escolarizada, con diplomas, pero su religión bloquea su entendimiento. El propio apóstol Pablo escribió para los Corintios diciendo que el Dios de este siglo, o sea, el Dios de este mundo, cegó los entendimientos de las personas, cegó. Y en la oración que Jesús hace, él dice así: mire, vea cómo Jesús ora, la oración de Jesús. Él no estaba enseñando a las personas, él estaba hablando con Dios, con el Padre de él. Mire,
manifesté tu nombre, Padre. Manifesté tu nombre, que era desconocido. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, personas, por ejemplo, Pedro, Juan, los apóstoles, los primeros discípulos, eran del mundo. ¿Qué mundo? El mundo de la religión, porque ellos eran religiosos, todos ellos eran religiosos, todos ellos eran judíos, o sea, religiosos. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, o sea, Dios los sacó del mundo, los 11 apóstoles, los 11 discípulos de Jesús, y los dio para Jesús, el Hijo de Él. Eran tuyos y tú los diste. Vea, eran tuyos y tú los diste. Y guardaron tu palabra. Guardaron tu palabra. Ellos no tenían aún el Espíritu Santo. Ellos no habían recibido el Espíritu Santo, pero ellos guardaron la palabra que Jesús les enseñó. Quiere decir que Dios saca del reino del mundo aquellos que son sinceros y los trae para el reino de Dios, el reino del Señor Jesús. El reino del Señor Jesús. El reino del Señor Jesús es el reino de la familia de Dios. Es el reino de los que tienen el Espíritu Santo. Es el reino de los que nacieron del agua y del Espíritu Santo. Quien nace del agua y del Espíritu Santo tienen el mismo pensamiento de Dios, porque tienen el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no son lenguas extrañas, no son milagros, no son maravillas, no. El Espíritu Santo es el pensamiento de Dios, es la palabra de Dios, es el Espíritu de Dios. Cuando usted lee en Isaías capítulo 11, cuando habla de la profecía sobre Jesús, la raíz de David, Jesús era raíz de David. Entonces, sobre él descendería el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de temor, el Espíritu de Dios. 7 espíritus. No habla nada de espíritu, de corazón, de alma, sentimiento. No, solo habla del Espíritu de Dios. Los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo. Jesús recibió la plenitud del Espíritu Santo. Y cuando la persona nace del Espíritu Santo, ella tiene el mismo Espíritu de Jesús, porque nació del Espíritu Santo. Él mismo dice, lo que es nacido de la carne es carne, pero el que es nacido del Espíritu Santo es espíritu. En otras palabras, lo que es nacido del mundo es lo que es nacido de Dios es de Dios. Y ahí se compone el reino de Dios. Yo sé que ese discurso, ese mensaje, contradice la religiosidad que reina en este mundo. Infelizmente, desgraciadamente. ¿Por qué? Quien nace de la carne es religioso. Quien nace del Espíritu, quien nace del Espíritu es espiritual, es de Dios, pertenece al reino de Dios. Entonces Jesús habla, manifesté tu nombre. Jesús está hablando con el Padre. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Fue Dios quien nos dio, pero eran tuyos y tú los diste. Y guardaron tu palabra, eran tuyos y tú los diste. Ahí usted puede pensar, decir así, pero si eran,
si eran de Dios, entonces, ¿cómo es que puede, obispo? Si ellos eran de Dios, ellos ya eran salvos. No, no. Ellos eran del mundo, pero el mundo es de Dios. El mundo es de Dios. Todo el mundo, todo el universo es de Dios. Y Él hace lo que Él quiere hacer porque Él es Dios. Él es el creador, el Señor. Vaya a discutir eso con Él. Tanto es... ¿Qué sucedió con Judas Iscariote? Que era uno de los discípulos. Él era del mundo, vino para Jesús, pero no quedó. Él traicionó a Jesús. Él mostró el destino de él, que es el destino de aquellos que no creen en Jesús. Esta es la realidad, es el mismo destino de Judas Iscariote, que estuvo lado a lado con Jesús, que hizo milagros, que curó enfermos, que liberó a personas de demonios, que purificó leprosos. Judas Iscariote hizo tantos milagros como los demás apóstoles, porque usaron la autoridad que Jesús les había dado también. Pero, al final de las cuentas, él traicionó a Jesús por monedas. Vendió a Jesús por el dinero. ¿Y lo vendió para quién? Para los religiosos. ¿Los vendió para quién? Lo vendió para aquellos que tenían el mismo espíritu que Judas. Judas pensaba como los religiosos pensaban. Judas traicionó a Jesús porque no aceptó el reino de Jesús, no aceptó los pensamientos de Jesús, no aceptó el espíritu de Jesús, no acepta el reino de Dios, que es vivir este reino. Desgraciadamente, esta es la situación de la mayoría de este mundo. Infelizmente, ¿vamos a hacer qué? ¿No es? Por ejemplo, usted que me está viendo, está participando en este momento, usted que fue quitada, arrancada del mundo de las drogas, el mundo de la suciedad, de la inmundicia, el mundo del pecado. Usted fue arrancado del infierno de este mundo y vino a la luz. Hoy da testimonio, usted vea el testimonio que está posteado de esta joven que muestra. Ella trae en su cuerpo señales de su depresión, de su vida ingrata, terrible, cruel que vivió. Su padre era del crimen. Ella era también del crimen. Entonces, ella no tuvo infancia. Pero, vea lo que Dios hizo. El propio Dios la quitó del mundo y la trajo para Jesús, y Jesús cambió la vida de ella, porque Jesús es el Salvador. Solo Jesús puede salvar. Dios no salva a nadie sin que ese alguien pase por el Hijo de Él, Jesús. Jesús es la puerta. Nadie entra en el reino de Dios sin Jesús. Y el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, no permite que nadie entre al reino de Dios sin que Él lo engendre. Por eso Jesús dice, quien no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Dios envió a Jesús para morir por aquellos que en Él creen. Si el reino del mundo fuese salvo, Jesús no precisaría venir al mundo. No precisaría haber muerto por nadie, ya serían salvos. Pero no. Dios saca del mundo de los perdidos aquellos que son sinceros, transparentes, auténticos. Son aquellos que son. ¿Sabe aquel niño
aquella criatura que llega para el padre y le dice, padre, usted tiene mal aliento, tiene un mal aliento. Ningún adulto haría eso, ¿no es verdad? Pero un niño es tan puro, es tan inocente, que ella no ve aquello. No es una buena educación hablar así, pero él es transparente. Una criatura que es inocente es transparente. Por eso es que Jesús dice que quien no fuese como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que ser transparente, pura. No importa si la persona fue la peor criatura de la faz de la tierra. Cuando ella acepta que Jesús murió por ella, esa es la fe, murió por ella. El Espíritu Santo hace la obra y la arranca del mundo y lo trae, y el Hijo de él lo salva, lo perdona. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, vea qué es lo que Jesús habla. Eran tuyos, pero tú los diste. ¡Caramba! Y guardaron tu palabra. Ahí él continúa diciendo, ahora ya han conocido que todo cuanto me diste proviene de ti. Quiere decir, todo poder, toda gloria que yo tengo, Jesús está hablando, viene de ti, porque les di las palabras que tú me diste. Yo pasé los pensamientos, las ideas, el espíritu que el Señor me dio, y ellos las recibieron y han verdaderamente conocido que salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Entonces, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, yo no ruego por el mundo. Jesús habla, yo ruego por ellos, por aquellos que me diste, yo no ruego por el mundo. Esto es muy fuerte. ¿Usted sabía de esto? Jesús no rogó por el mundo. Jesús no rogó ni ruega. Pero por aquellos que Dios, el Dios Padre, le da. Está aquí. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, pero por aquellos que me diste, porque son tuyos. Aquellos que me diste porque son tuyos. Y todas mis cosas son tuyas, y tus cosas son mías. Y en ellos yo soy glorificado. Entonces, amiga, amigo, lea, medite en esta oración. Ella es una oración magnífica. Ella es la esencia divina, porque retrata la intimidad del Hijo con el Padre y el Espíritu Santo. Es una oración entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Dios permitió que nosotros pudiésemos conocer, saber, llegar al entendimiento de cómo Dios trata a la humanidad. Toda la humanidad pertenece al Padre. Como allí el profeta Isaías dice, a través del profeta Isaías, Dios dice, todas las almas son mías, todas, sin excepción. Como es el alma del Padre, es el alma del Hijo. Ahora, salvas, serán salvas apenas aquellas que pasen por la puerta que es Jesús. Entonces, el Padre le da a Jesús, es el Padre que envía para Jesús a los que van a ser salvos. Y, por ejemplo, fue el Padre que me envió para Jesús, y Él me salvó. Y el Espíritu Santo me hizo nacer de nuevo. Eso es lo que sucede. Sucede con cualquier persona. Entonces, yo tengo este privilegio.
Yo recibí esta gracia, este favor de Dios, sin haber merecido. No sé por qué Él me escogió, yo no sé qué fue lo que Él vio en mí, pero Él me escogió y yo me quedo satisfecho, feliz. Nada es más precioso en el mundo para mí. Nada, nada, nada. Yo estoy y quedo más día más feliz. ¿Sabe por qué? Porque se aproxima el día de nuestro encuentro, el encuentro con mi Padre. Gracias a Dios, gracias a Dios. Yo sé que a aquellos que me odian les gustaría que yo fuese antes. Pero no da. Yo solo voy en la hora que Él me llame. Solo cuando Él me llame. A mí me gustaría, sí, me gustaría que fuese hoy. Pero voy a esperar y en cuanto espero, yo voy anunciando, voy hablando, voy predicando, voy buscando dar mi mejor para las personas que tienen interés en la vida eterna. Quien nace del agua y del Espíritu Santo tiene el Espíritu de Dios. Es espiritual. Tiene el pensamiento de Dios, el mismo pensamiento de Dios. Solo quien nace del Espíritu Santo tiene el pensamiento de Dios consigo. La revelación de Dios. Solo. Ahí alguien escribió y hasta yo lo creí muy interesante. Porque este alguien pensó, razonó y dijo, entonces, obispo, quiere decir que quien no nació de Dios, quien continúa, quien nació de la carne, tiene el pensamiento del mundo. Es verdad. Es verdad. Por eso es que el mundo es un desastre. Por eso es que nadie se entiende en el mundo. Porque el espíritu que está en el mundo es un espíritu del mal, de división, de crueldad, de egoísmo. Es cada uno, cada uno. El espíritu es malo, es el espíritu de la maldad. Es el espíritu de la injusticia, el espíritu del engaño. Es el espíritu de la envidia, el espíritu del infierno. Los que no nacieron del agua y del Espíritu Santo no tienen el Espíritu de Dios. Por lo tanto, son personas que viven sujetas al reino de este mundo. Pero no se olvide, Jesús dice así, yo no ruego por el mundo. No estoy hablando por la tierra, no. Estoy hablando por el pueblo del mundo. Yo no ruego por las personas que están en el mundo, sino por aquellos que me diste. Porque son tuyos. Solo el Señor tiene poder de dármelos. Porque son tuyos. Todas las almas son de Dios. Él da para Jesús aquellas que van a ser salvas. Aquellas que no dan, van a estar perdidas. Esta es la realidad. Ahora, las personas han de preguntar, esto es injusticia. ¿Por qué es que Dios escoge a unos para salvar y otros para perderse? Porque es el mundo que cada uno escoge, cada uno hace su propia elección. La persona elige o servir al mundo o servir a Dios. O el reino de Dios, quien nace del reino del mundo es carne. Y obviamente está destinado a la perdición, como fue el caso de Judas Iscariote. Quien nace de Dios es espíritu y vida, y vive la eternidad con Dios. Ahora, confirme, por favor, lea la Biblia.
lea por amor a Dios. Lea su Biblia. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. Lea. Yo voy a continuar hablando sobre este asunto, porque esta oración, ella no es solamente bellísima, no es una oración sensacional, es una oración íntima del Hijo para con el Padre. Y cada palabra en esta oración vale la pena meditar, evaluar, pesar, para entonces usted ver su posición, su condición delante de Dios, del reino de Dios y delante del reino del mundo. Usted hace su elección. Usted optar en colocar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Solo Él puede salvarle a usted. Solo Él. El Padre envía al Hijo a salvar. El Espíritu Santo hace la obra de Él de salvar. El Espíritu Santo hace y da el nuevo nacimiento. Pero es un trabajo que envuelve al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Feliz de aquellos que conocen el Señor y Salvador Jesucristo, porque estos serán salvos. Estaremos hablando más al respecto de este asunto mañana, y si a usted no le gusta, si usted se quede triste por lo que yo hablo, pero es la realidad. La religión es el reino del mundo. Porque si yo digo que soy evangélico y usted dice que es católico, ya existe una barrera entre nosotros, ¿no es verdad? Si yo digo que yo soy espiritista y usted es evangélico, ya hay una barrera entre nosotros. Entonces, la religión solo sirve para eso, para separar a las personas. Separar fue la religión que hizo de Pablo un hombre cruel para lanzar a los cristianos en la prisión. Pero cuando él conoció a Jesús, entonces él fue completamente diferente, porque él dio la espalda a su religión y se apegó al Señor y Salvador Jesús. Y la experiencia que tuvo con Dios es una experiencia única. Pero Dios se revela para aquellos que Él quiere salvar. Quizás todos puedan ser salvos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga a todos y no se olvide que luego tendremos aquella reunión especial a las 6 de la tarde aquí en el Templo de Salomón con Cristiane. Ella va a estar hablando con las mujeres sufridas, penalizadas, las mujeres que gimen. Ella va a estar dándoles una palabra especial de mujer para mujer. Pero si usted quiere participar, sea bienvenida. La reunión es abierta para todas las personas. Por ejemplo, ella se va a enfocar en las mujeres, pero de repente, quién sabe, ella enfocándose en una mujer, se va a enfocar en su propia vida. Entonces, hoy en la noche a las 6 de la tarde, aquí en el Templo de Salomón, y obviamente va a ser transmitido para todo el planeta a través de Univer. Todos podrán obviamente observando el horario, un horario diferente en los diversos países, pero a través de Univer usted puede participar en esta reunión. ¿Está bien? Que Dios los bendiga hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.